Pues quiero compartir algo con vosotros del Salmo 73. Cuando la semana pasada estábamos, este fin de semana no, el fin de semana pasado, estábamos abajo en Tarragona, en Cunit. Pili estaba preparando la reunión de los niños. ¿Así, Dani? ¿Mejor? Estaba preparando la reunión de los niños y me dice, estoy preparando algo referente a este tema. Y la verdad que es algo que me hizo reflexionar y digo, oye, pues yo me toca la reunión el próximo domingo y bueno, voy a aprovechar un poco esa circunstancia de lo que leí, que me parecía algo interesante para compartir con todos vosotros. Si pensamos en los salmos, siempre pensamos, ¿a quién escribió los salmos? ¿Quién? El rey David, ¿no? Líneas generales. Pero Asaf escribe unos cuantos salmos, se le otorgan a él unos 12 aproximadamente. Asaf era uno de los líderes de la adoración del coro de David en el tabernáculo y dirigía las alabanzas a Dios. Y eso lo podríamos ir a ver, si queréis saber un poco más sobre este personaje, podríamos ir a Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 4 y versículo 5, habla de Asaf. Él era levita y cuyo nombre el nombre de Asaf significa unir. Y ¿nos pasa a vosotros que muchas veces vemos con nuestros ojos, o a través de nuestros ojos y a través de los que llevamos gafas, de nuestras gafas, y con nuestro criterio personal vemos muchas injusticias, ¿no os parece? Cada día, desde nuestro criterio, vemos muchas injusticias. Y vamos a ver en este salmo, que es el que quiero compartir con vosotros, vamos a ver gente que no era creyente, gente que incluso no tenía escrúpulos y que les iba bien. Y digo iba bien, digo aparentemente, que eran gente que prosperaba y que no tenía demasiados problemas en sus vidas. Si a todo esto le sumamos todas las injusticias sociales que vemos cada día a nuestro alrededor, podemos llegar a pensar, y esto es lo que yo quiero compartir hoy con todos vosotros, llegar a pensar que ¿por qué a la gente del mundo aparentemente muchas veces les va bien y prosperan y su vida les sonríe? Y a nosotros a veces como creyentes pasamos por dificultades y a veces por muchos problemas. Podemos cuestionarnos muchas cosas. Y a mí a veces me pasa. Nos podemos hacernos muchas preguntas como hijos de Dios. Y que seguramente durante el transcurso de nuestra vida nos lo hemos hecho, ¿no? Hemos pensado a veces como el personaje de Asaf, que vamos a leer ahora. Y el salmo que quiero compartir, que vamos a leer, refleja una primera parte de este personaje con muchas dudas y muchas frustraciones. Y él se llega a plantear por qué los hijos de Dios sufren, por qué sufren dolores, por qué sufren aflicciones, por qué los hijos de Dios sufren calamidades, desastres, mientras a veces vemos la gente que no cree, los incrédulos, aparentemente, y digo siempre aparentemente, les va bien. Por eso la pregunta es, ¿dónde está, o pensamos, dónde queda la justicia de Dios? Y a veces nosotros como hijos de Dios pasamos por dificultades y nos podemos plantear esas preguntas, ¿no? Tenemos en la Biblia muchos personajes que pasaron por dificultades. Podemos hablar de Job, por ejemplo. Job lo perdió absolutamente todo, incluso padeció una grave enfermedad. Y podemos leer algunos versículos en Job, capítulo 21, a partir del versículo 7, no los voy a leer todos, los tengo aquí apuntados, que os los voy a compartir con vosotros. Dice Job, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista, y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor. No viene
azote de Dios sobre ellos. Pasan, dice Job, sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Y eso es un ejemplo de lo que llega a escribir Job. Pero podríamos también pensar en Jeremías. Jeremías vivió, por decirlo de alguna manera, coincidió con la decadencia del reino de Judá por los babilonios. Y Jeremías llega a escribir, en el capítulo 12, versículo 1 y 2, llega a escribir lo siguiente: Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Escuchad, lo que atentamente. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se exportan deslealmente? Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Eso lo escribió Jeremías en el capítulo 12. Voy a leer otro texto, y es un texto que cantamos a veces aquí en la iglesia, y a partir de ahí voy a leer el Salmo. Dice: aunque la higuera no florezca, lo conocemos todo, ¿verdad? Ni en las vides haya frutos, aunque nos falte producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y como os decía, habrá días, y hay días y momentos en nuestra vida difíciles, que no entendemos, depende qué circunstancias. No entendemos, depende qué cosas. Y eso a veces nos puede arrastrar a adoptar una actitud no adecuada como hijos de Dios. Entonces nos entra ese desánimo, que a veces nos pasa, nos entra la apatía, nos entra la desgana, la tristeza, la frustración, incluso a veces la desesperación. ¿Y por qué? Porque a veces vemos que hay otras personas que no creen en Dios y que por diferentes motivos las cosas aparentemente les va bien. Así que vamos a leer el Salmo 73, después de esta pequeña introducción, y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, Salmo 73, lo tengo aquí, y después hablamos algo sobre este Salmo. Dice el Salmo 73, en verdad, cuán bueno, empieza el Salmo así, en verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los de corazón puro. Versículo 2, dice: yo estuve a punto de caer, por poco me faltó para que resbalara. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Ellos no tienen ningún problema, su cuerpo está fuerte y es saludable. Libres están de los afanes de la gente, no les afectan los infortunios humanos. Por eso lucen su orgullo como un collar y hacen gala de su violencia. Están que revientan de malicia y hasta se les ven sus malas intenciones. Ellos se burlan, hablan con maldad y arrogantes oprimen y amenazan. Con la boca increpan al cielo y su lengua se pasea por la tierra. Por eso la gente acude a ellos y bebe sus palabras como agua. Hasta dicen: ¿cómo puede Dios saberlo? ¿Acaso el Altísimo tiene entendimiento? Así son los malvados, sin afanarse, aumentan sus riquezas. En verdad, se cuestiona Asaf, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia? Si todo el día me golpean y de mañana me castigan. Si hubiera dicho: voy a hablar con ellos, habría traicionado al linaje de tus hijos. Versículo 16. Cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable. Hasta que entré en el santuario de Dios, allí comprendí el fin que les espera. En verdad, los has puesto en terreno resbaladizo y los empujas a su propia destrucción. En un instante serán destruidos, totalmente consumidos por el terror. Como quien despierta
de un sueño totalmente consumidos por el terror, los despreciarás como una ilusión. Se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo. Por mi necedad e ignorancia me porté contigo como una bestia. Pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha. Me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en tu gloria. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Versículo 26. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi corazón, pero Dios es la roca de mi corazón, Él es mi herencia eterna. Perecerán los que se alejen de ti, tú destruyes a los que te son infieles. Para mí el bien es estar cerca de Dios. He hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas sus obras. Perdón. Y este es el Salmo 73. Y hay un contraste muy importante. En los primeros 14 versículos, quiero recordar, vemos el desánimo de Asaf y después cómo él recapacita. Y vemos cómo Asaf no podía comprender ni entender que los impíos, por eso lo escribe en este salmo, prosperasen en esta vida ante la aparente pasividad de Dios, de un Dios justo y santo. Y fijaros cómo empieza el salmo, porque empieza el versículo 1 diciendo, en verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los de corazón puro. Y empieza con ese versículo, pero después completamente cambia y empieza a relatar todo ese desánimo. Y le entran todas esas dudas. Y empieza a relatar su desánimo, su vivencia, y lo hace de una manera, yo diría que muy clara, e incluso con mucho desánimo. Para él hay un problema, para Asaf había un problema. Él estaba viendo y decía primero que Dios ciertamente es bueno, pero parece, y digo parece, que es más bueno con los malos que con los buenos. Porque estaba viendo que toda esa gente estaba prosperando. Y dice, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, estuve a punto de caer y apartarme. Versículo 2, en alguna versión. La que tengo aquí es, yo estuve a punto de caer, poco me faltó para que resbalara. ¿Y por qué? Porque a Asaf le entró la envidia. Le entró la envidia de toda esa gente arrogante. Sentía envidia de esos malvados. Sentía envidia porque parecía que todo le iba bien. Veía la prosperidad de los impíos. No tenían ningún tipo de congoja por su muerte. No tenían ningún problema. Parecía que hasta incluso morían en paz. Estaban saludables, nos dicen estos versículos. No pasaban por trabajos. Por tanto, esa soberbia y el orgullo que ellos demostraban incluso los coronaba. Se cubrían de violencia, hacían gala de esa violencia. No disimulaban ni se escondían. Alardeaban de ella de forma, por decirlo de alguna manera, descarada. Y eso a Asaf le traía y le tenía con muchas dudas. Incluso se mofaban, eran burlones, eran arrogantes, se jactaban de todo lo que hacían, hablaban con maldad, hablaban con altanería, oprimían, amenazaban, ponían su boca contra el cielo, increpaban, blasfemaban. Y eso era todo lo que hacían toda esa gente que nos relata ahí Asaf. Y él tuvo envidia. Y él veía que todos esos arrogantes e incrédulos, aparentemente, las cosas le iban bien. Seguramente que estáis de acuerdo conmigo que la envidia es una de las causas que ocasiona y motiva los mayores problemas y conflictos y desgracias en la humanidad. La envidia es uno de los grandes problemas. Podemos pensar en muchas circunstancias, no sé, la que queráis, pero el problema de la envidia es la que genera
muchos problemas y los mayores problemas, no solamente en la sociedad, sino incluso muchas veces a nivel, podríamos decirlo, de iglesia, a nivel de familia, a nivel de hermanos. La envidia es un motivo de muchos conflictos. Y ese sentimiento era un poco lo que le estaba invadiendo a Asaf, viendo todo lo que estaba pasando. Hay un versículo en Filipenses, que es muy conocido, que escribe Pablo, dice: en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable y en todo lo de buen nombre, si hay virtud y es digno de alabanza, en esto pensad. Este mundo, que es un mundo, y yo lo digo así, seguramente que puedo estar equivocado, ¿no?, pero un mundo caído, lleno de perversidad, porque es lo que vemos, lleno de maldad, un mundo que por encima de todo lo que quiere es el éxito, es la popularidad, es la fama, es la influencia, el poder, el prestigio, el reconocimiento. Eso es lo que quiere hoy en día este mundo. Pero ellos no se dan cuenta que por mucho poder que tengas, por mucho prestigio, por mucho reconocimiento, por mucha fama, por mucha popularidad, todo eso se acaba. Y todo eso tiene un fin. Asaf, como os decía, pasó por un momento de desesperación, de duda, y se llegó a cuestionar incluso del amor, de la bondad y de la justicia de Dios. No sé a vosotros, pero yo creo, y a mí, dependiendo en qué ocasiones y dependiendo en qué dificultades, pues tienes dudas y a veces te cuestionas muchas cosas. ¿Qué está viendo aquí el salmista? El salmista está viendo gente perversa, gente malvada, gente violenta, gente que blasfemaba contra Dios, y que aparentemente todos le iba bien. Tenían riquezas, tenían paz, tenían salud, tenían prosperidad, tenían calma, tenían felicidad. Y como hemos leído en uno de los versículos, él llega a decir, dice, mientras él, en cambio, ¿qué le pasaba? Sufría y padecía. Aún estando en medio de esas circunstancias, él trataba de seguir a Dios, de servirle y obedecerle. Pero le entraba dudas. Por decirlo de alguna manera, y terminando esta parte de estos primeros versículos del Salmo, Asaf estaba confundido, como podemos estar nosotros en muchas ocasiones. Estaba confundido, estaba quejoso. ¿No nos quejamos nosotros a veces? Claro que nos quejamos. Y a veces le decimos a nuestro Dios, Señor, pasa esto. Y nos quejamos. Estamos afligidos. Y Asaf estaba afligido, llegando incluso al punto de ver como su vida consagrada a Dios como una pérdida de tiempo. Y lo hemos leído en estos versículos. Por decirlo de una manera más sencilla, Asaf viene a decir, ¿sirve de algo seguirle al Señor viendo lo que veo? ¿Vale la pena seguirle al Señor viendo cómo los demás les va bien las cosas? ¿Merece la pena? Esa es la cuestión que tenía Asaf en su mente. Y todas estas contradicciones de la vida confundieron al salmista. Pensando en todo esto, pensaba, bueno, la fidelidad de Dios no es una garantía de que no pasemos nunca por aflicción. ¿Encontramos algo en la Biblia que nos diga, si alguien lo ha leído, que me lo diga, por favor, en la Biblia que nos diga que no vamos a pasar por aflicciones, que no vamos a pasar por problemas, que todo nos va a ir súper bien? Pues la fidelidad de Dios no es una garantía de que no pasaremos nunca por aflicción, por problemas o por sufrimiento. Claro que pasaremos por ellos. Mirad,
Segunda Timoteo 3:12. Dice este versículo: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Más claro, agua. En Juan 16, versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El hecho de que a veces no entendamos lo que Dios hace, o que nosotros no veamos o no lo veamos de nuestra manera personal, de nuestra manera de ver, de nuestra forma de carácter, el hecho de que no entendamos lo que Dios a veces hace no justifica de ninguna manera que lo abandonemos. Porque nosotros hay muchas cosas que como ser humano no entendemos. Primera Juan 2, 16 y 17, capítulo 2, 16 y 17 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Voy a leer otro versículo más, que está en Filipenses. No estemos afanosos, ni inquietos, ni sean conocidas vuestras peticiones, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y hay otro versículo también muy importante, en Mateo 11, versículo 28, 29 y 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tengamos presente todos estos versículos que acabo de leer. Pero, así como Asaf en los primeros 14 versículos lo vemos quejoso, desanimado, como queráis interpretarlo, a partir del versículo 15 encontramos un cambio de actitud. Y todas esas dudas e inquietudes parece que empiezan a despejarse. ¿Y por qué? Porque mirad, hay un versículo que es el versículo, dejadme buscarlo, ¿Perdona? El 17. Aquí está, sí. Hasta que entré en el santuario de Dios, allí comprendí el fin que le espera. A partir de ahí, él empieza a ver otra realidad. Cuando entra en la casa de Dios, empieza a ver otra perspectiva diferente. Él es consciente de que toda esa gente que está en el mundo está prosperando, blasfema, viven de una manera desordenada. Incluso él empieza a cuestionarse si valía la pena estar del lado del Señor. Pero a partir de ese versículo, en el 17, hasta que entré en el santuario de Dios, allí comprendí el fin que les espera a esa gente que no estaba haciendo el bien. El versículo 26 y 28 nos dice Asaf: podrá desfallecer mi cuerpo y mi corazón, pero Dios es la roca de mi corazón. Él es mi herencia eterna. Principio del versículo 28. Para mí el bien es estar cerca de Dios. Mirad el contraste. Empieza quejándose. A partir del versículo 2 empieza quejándose, cuestiona incluso su vida, cuestiona estar cerca del Señor, ve que las personas que no creen en Dios prosperaban, les iba bien, pero acaba diciendo el versículo 28, para mí el bien es estar cerca de Dios. ¿Eso qué significa? Significa que cuando
Dios es el centro de nuestra vida, es el centro de nuestra visión, es cuando podemos ver lo que es realmente importante para nosotros. Como os decía, Asaf dice que él estaba a punto de caer, a punto de deslizarse. Y ahora ve la gloria de Dios. Dice en el 18, ellos son los que están en el deslizadero, no yo. Ellos son los que están. Y se trata de confiar en nuestro Dios. Y vemos y todos conocemos gente que está a nuestro alrededor que a veces dice, ¡buah! Con lo mal que lo hacen, con lo mal que se portan, con lo poco solidarios que son muchas veces con la gente. Y aparentemente les va bien. Se trata de confiar en nuestro Dios. Haya o no haya, tengamos o no tengamos, estemos bien o estemos mal, en la bendición, en la abundancia, pero también incluso en la escasez. Siempre debemos confiar en nuestro Dios. Dice el 27, perecerán los que se alejen de ti. Tú destruyes a los que te son infieles. Para mí, mi bien es estar cerca de Dios. He hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas sus obras. El Salmo, fijaros cómo empieza. Empieza con un versículo 1, empezaba alabando a Dios. Después viene todo ese relato que hemos leído, todas esas quejas, después se da cuenta de la situación, se da cuenta que estando en la casa de Dios la situación cambia, empieza el versículo 1 alabando a Dios y finaliza el versículo 28 poniendo y depositando toda su confianza y toda su esperanza en Él. Hace mucho tiempo tenía algunas notas por ahí y que me valen ahora para compartir con vosotros para terminar esta pequeña reflexión. Seguramente que todos conocéis a Arthur Ase. Por Arthur no me suena. Por Arthur no te... Arthur más podría ser, ¿no? Pero Arthur Ase no suena. Bueno, este es un jugador de tenis de hace muchos años que tuvo el gran privilegio de ganar 3 torneos muy importantes de tenis. Fue el primer hombre negro de color en ganar el Abierto de Estados Unidos de tenis, el Abierto de Australia y un torneo tan importante como Wimbledon. Él era creyente. Y mirad, en 1983, esta persona tuvo una operación de corazón y se infectó. Se infectó de la sangre que recibió y contrajo el SIDA. Estoy hablando de 1973. Él ya era mayor. Yo creo que estos torneos los ganó en el año 1946, 40, ¿vale? Y este hombre recibió muchos mensajes. Muchas cartas en la cual le animaban, pero en la cual incluso le llegaron a preguntar ¿por qué Dios permite que cojas esta enfermedad? Y eso fue una de las notas que le llegó. ¿Por qué Dios permite que cojas esta enfermedad? Y esta persona contestó, mirad, cuando gané y recogía los trofeos y tenía éxito, no le pregunté a Dios por qué yo. Hoy, con el dolor, no debo preguntarle, hoy con el dolor y esta enfermedad, no debo preguntarle a Dios por qué a mí. Cuando tuvo el éxito, dijo, no le pregunté a Dios por qué yo, porque tuve el privilegio de poder llegar a la élite y ganar todos esos torneos y tener fama, y ahora ante la enfermedad y el dolor, ¿por qué no debo preguntarle a Dios por qué me ha tocado a mí? ¿Conocéis la película del Titanic?
Qué pregunta, ¿no? Qué pregunta, qué pregunta. Bueno, pues pensar por un momento una cosa, lo que hemos estado reflexionando y hablando esta tarde. El Titanic, como el famoso barco que todos conocemos, ¿qué tenía? Tenía glamour, tenía prestigio, oro, fama. Toda la gente que iba, prácticamente toda la gente que iba en ese barco, pues era gente adinerada, con prestigio, con glamour, con poder. ¿Pero qué pasó? No hace falta que os lo cuente, ¿no? Creo que todos somos conscientes, ¿no? ¿Cómo acaba el Titanic? Pues acaba en el fondo del mar. Todo ese prestigio, todo ese oro, todo ese glamour desapareció en un momento. Voy a acabar con un versículo, Hebreos 13:5. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Y eso es muy importante. Y tenemos que ser muy conscientes de que no, Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. ¿Pasamos por dificultades? Claro que sí. ¿Pasamos por aflicciones? Claro que sí. ¿Pasamos por desánimo? Pues claro que sí. ¿Que a veces estamos enfadados y enojados? Pues claro que sí. Pero tengamos presente que nuestro Dios está siempre a nuestro lado y Él nos sostiene. Así que esta era la pequeña reflexión que quería compartir esta tarde-noche con vosotros. Espero que os sirva de ayuda para que reflexionemos, para que, aunque veamos a nuestros alrededores muchas injusticias, veamos gente que prospera, a veces prosperan de manera adecuada y otras veces de manera inadecuada, eso también es verdad, pues que sabemos que el Señor siempre está a nuestro lado.